Bienvenido a Perspectivas. Soy tu anfitrión David Howard. Oro para que el mensaje de hoy encuentre a todos ustedes escuchando y observando hoy. Bueno, estoy agradecido por esta oportunidad y cuento toda alegría compartir la bendición de la palabra de Dios con ustedes. Mi esperanza es que el mensaje de hoy toque vuestros corazones y se encuentre con cada uno de vosotros justo donde estáis hoy. Sé bendecido y que Dios continúe concediéndote la riqueza de su gracia y misericordia. Antes de comenzar el mensaje de hoy, quiero desear una sincera felicitación a mi bisobrina, Elisa. Eso es con la E, que recientemente completó su formación como técnica dental. Así que si alguien está en Las Vegas, estoy seguro de que ella será capaz de proporcionar un servicio de muy calidad. Se requiere sabiduría y humildad para compartir el Evangelio. A lo largo de mi viaje cristiano he aprendido el valor de la compasión al compartir el Evangelio con otros. No me ha otorgado ninguna autoridad, salvo la concedida por Dios mismo. Estamos llamados, es cierto, ser sabio, evitar la tentación de presentar mensajes formados por narrativas personales, opiniones, cultura popular o acontecimientos actuales. Sin embargo, estamos obligados a entregar lo que Dios ha ordenado. Nuestra aspiración es permanecer auténtico, fiel a las palabras de Dios, edificando el cuerpo de los creyentes en Cristo Jesús. Además, estas verdades deben ser transmitidas con abundante gracia y humildad, proclamando arrepentimiento, salvación y ofreciendo el magnífico regalo de la vida eterna. Debemos hacerlo desde un lugar de sinceridad, nunca utilizando tales intercambios por poder, compromiso, engaño, provocación de controversia o ganancia personal. Hay inquietud acerca del ascenso y caída de los imperios, pero ningún reino supera el absoluto dominio de Dios. La historia está marcada muy claramente por el ascenso y la decadencia de imperios y dinastías poderosos, muchos de los cuales experimentaron grandes períodos de grandeza y tremenda generosidad, así como intensos conflictos y oposiciones. Líderes se han elevado, algunos amados, otros gobernando mediante el miedo y la presión. Reinos tan grandes como Asiria, Babilonia, Egipto, Grecia y Roma multiplicaron su poder a través de vastos territorios. Sin embargo, no existe autoridad ni poder más allá de lo que Dios otorga. Solo Él determina el ascenso y la caída de las naciones, como está escrito en Job capítulo 12 y versículo 23. Él es quien engrandece naciones y también las destruye. A menudo creemos, ingenuamente como parece que Dios favorece a ciertos pueblos, creyendo que nuestra antigua justicia es equitativa a nuestra prosperidad y prueba de nuestra proximidad a Dios, en la que interpretamos su justicia a través de una noción extremadamente defectuosa. La evidencia que proporciona la historia, sin embargo, nos recuerda que la prominencia es fugaz. Solo por la gracia de Dios permanecemos, porque en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Somos llamados a la justicia cuando somos purificados y redimidos por la sangre del Cordero, comprados con un precio. No hay malentendidos.
La verdadera grandeza radica en servir poniendo siempre las necesidades de los demás por encima de las nuestras, mientras reconocemos nuestra absoluta dependencia de Dios único y eterno. Debemos mantenernos atentos, preparándose sobre todo para el regreso del Señor. ¿Cuánto tiempo debemos sufrir? ¿Cuánto tiempo debemos soportar nuestras preguntas compartidas que hacemos hoy? Sin lugar a dudas, Dios continúa siendo fiel y leal a todas sus promesas eternas. El mensaje de hoy lleva por título: No existe autoridad alguna que no provenga directamente de Dios. Al regresar a Eclesiastés capítulo 8, específicamente los versículos 8 al 11, se expone: ningún hombre tiene control sobre el espíritu para retenerlo bajo su dominio. No tiene influencias ni control sobre el día de la muerte, y en esa guerra no habrá concesión alguna, ni la maldad librará a los que ya están bajo su dominio. Todo esto he contemplado, reflexionando profundamente y aplicando mi corazón a cada obra realizada bajo el sol. Hay un tiempo en el que un hombre gobierna a otro hombre para su propio daño. Y así vi sepultados a los impíos, que habían ido y venido del lugar del santo, y fueron olvidados en la ciudad donde lo habían hecho. Esto también es vanidad. Y luego continúa diciendo: porque sentenciados contra el mal, el trabajo no se ejecuta rápidamente. Por lo tanto, el corazón de los hijos de los hombres está plenamente establecido en ellos para hacer el mal. Aunque un pecador hace el mal 100 veces en sus días se prolonga, sin embargo, ciertamente sé que sería bueno para los que temen a Dios, los que temen delante de Él. Hay un tiempo de preparación que nos otorga un cierto nivel de paz, especialmente en lo que respecta al fin de los tiempos. En cuanto a las cosas que percibimos seré bueno o malo, o el interminable bombardeo de informes adversos. Las Escrituras nos repiten constantemente que no temamos y avancemos con valentía. La palabra de Dios nos advierte y nos prepara para estos tiempos: guerras, rumores de guerra, hambre y pestilencia en terremotos y diversos lugares. Mateo capítulo 24 y versículo 7, todos los cuales son señales que preceden al regreso triunfal del Salvador. Estas palabras no buscan infundir temor, sino darnos aliento y motivarnos a regocijarnos, ya que Dios nos dotó de poder, amor y una mente equilibrada. No es el poder de las naciones lo que determina el favor de Dios. Él decide el ascenso y la caída de las naciones según su voluntad. Hoy muchos prosperan mientras siembran miedo y desgracia mediante intimidaciones y falsedades, en lugar de ofrecer la paz genuina que solo proviene de Cristo Jesús. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, revela lo que está por venir: la desolación, la persecución, el juicio, la oscuridad repentina, así como toda la belleza contrastante de los lugares celestiales, las calles de oro y el ejército angelical. Es un mensaje destinado explícitamente a la Iglesia y a todas las personas, grandes y pequeñas, que nos llama a ser vigilantes y firmes. Nosotros, sobre todo, tenemos la seguridad de la amorosa bondad y gracia de Dios, la visión de los lugares celestiales, los ángeles gritando Santo, Santo, Santo y la reunión de santos. El libro de la vida del Cordero guarda en rico detalle los nombres de quienes son conocidos únicamente por Dios. Es cierto que la Apocalipsis transmite un sentido de urgencia, pero no puede ser entendida de todo corazón o mantenida en contexto sin la comprensión de los 65 libros anteriores. Estos ofrecen instrucciones detalladas para nuestras vidas,
revelando el amor duradero de Dios hacia nosotros, enseñándonos a amarnos unos a otros, narrando historias de liberación y gracia, pruebas y tribulaciones, tragedia y triunfo, salvación y redención. Ellos proclaman a un Salvador crucificado, Jesús, quien entregó su vida como pago para redimir a todos. La certeza de la palabra de Dios es tan infinita e inmensurable que no puede ser simplemente retorcida o restringida para encajar con la narrativa personal de uno. Esta verdad permanece dentro de nosotros, dándonos la seguridad de que si Dios salvó a otros, Él realmente podría salvarnos a nosotros. Y si Él demostró su amor por los demás, también tendría amor por cada uno de nosotros. No debemos entrar en desesperación por lo que se vislumbra al otro lado del horizonte. En cambio, debemos organizar nuestras vidas y mantener nuestras lámparas bien abastecidas de aceite para estar preparados y completos. Independientemente del caos que nos rodea y de la resonancia del conflicto constante, la gracia de Dios sigue siendo suficiente. En las aguas turbulentas y bajo la tormenta siempre contamos con la firme promesa del Consolador. Siempre hay paz y consuelo en la palabra eterna de Dios que ilumina los corazones. La verdadera humildad nos otorga una perspectiva espiritual especial y única. Se nos recuerda que no dejamos confiar en nuestra propia carne. La Escritura advierte que cualquiera que piense demasiado alto de sí mismo seguramente tropezará. Como se lee que ningún hombre piense de sí mismo más alto que el extraño, para que cuando piense que está de pie, se caiga. Romanos capítulo 12, versículo 3. La búsqueda del poder, el estatus y la ganancia mundana no tiene sentido si viene a expensas del alma de uno. Haciendo eco de la pregunta, ¿qué beneficia a un hombre ganar la totalidad del mundo y perder un alma? Hay un camino que parece correcto pero conduce a la ruina repentina. La verdadera dirección solo se encuentra en Cristo Jesús, porque Él mismo declaró que yo soy el camino, la verdad y la luz. La humanidad, limitada en su sabiduría, no logra captar el verdadero significado mientras el mundo se desvía hacia el poder, la riqueza y el gobierno, transformando la justicia divina en narrativas falsas y egoístas que aparentan nobleza, pero que carecen de autenticidad. Hay muchos conceptos erróneos sobre el poder divino hoy en día. Muchos siguen entendiendo mal la naturaleza y la fuente del poder verdadero y auténtico. Algunos presumen que sus títulos o posiciones les otorgan autoridad, creyendo que la fuerza o el estatus les proporcionan una influencia perdurable y definitiva. No lo es. Cuando Jesús se presentó ante Poncio Pilato, el magistrado romano mostró dudas e intriga. Pilato tenía toda la autoridad de Roma. La autoridad de Pilato era inmensa, regía territorios, decidía destinos y podía dictaminar vida o muerte con imparcialidad. Sin embargo, a pesar de no encontrar ninguna culpa en Jesús, incluso después de recibir una advertencia de su propia esposa, como ella dijo, no tiene nada que ver con ese hombre justo, porque he sufrido mucho hoy en un sueño a causa de él. Esto no fue una mera coincidencia o casualidad, ya que esa autoridad no luchó con Pilato. Jesús recibió su instrucción y respuesta en el jardín horas antes, como simplemente respondió. Sin embargo, la pregunta de quién tenía el poder es respondida por las propias palabras de Jesús a Pilato, como se registra en Juan capítulos 19 y 11. Jesús dijo: «No tendrías autoridad alguna sobre mí si no te fuera otorgada desde lo alto», estableciendo su conexión con el divino.
Para concluir, otros buscan poder para divertirse, viéndolo como un medio para satisfacer la curiosidad personal o impresionar a quienes los rodean. Del mismo modo, Herodes deseaba ansiosamente ser testigo de un milagro de Jesús que se encuentra en Lucas capítulo 23, versículos 7 a 9, viendo la manifestación del poder de Dios como nada más que entretenimiento o espectáculo. En su deseo, no reconoció el verdadero significado de los dones divinamente designados, en cambio los redujo al nivel de un espectáculo de magia moderno. Esta actitud revela un malentendido fundamental de la naturaleza y el propósito del poder de Dios, que no está destinado a satisfacer la curiosidad o el entretenimiento personal, sino a cumplir la voluntad perfecta de Dios y transformar la vida de aquellos que están allí. Sin embargo, también hay quienes persiguen el poder a través del engaño, usando la manipulación y las falsedades para obtener ventaja, como Simón el hechicero, después de engañar al pueblo a través del misticismo blasfemo, cree que podría comprar el poder de Dios. Hechos capítulo 8, versículos 14-24. Simón había ganado una reputación entre el pueblo de Samaria por sus hazañas mágicas. A muchos les hizo pensar que poseía verdadero poder. Sin embargo, cuando fue testigo de los apóstoles impartiendo el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos, no entendió mal la naturaleza de este don divino. En lugar de reconocerlo como una bendición dada libremente por Dios, Simón lo vio como una mercancía que podía ser adquirida por un precio. Su petición de comprar este poder reveló su perspectiva defectuosa. Él fracasó en la comprensión de que la autoridad y los dones de Dios no están a la venta ni se pueden obtener por medios carnales. En cambio, son otorgados de acuerdo con la voluntad y el propósito de Dios, requiriendo un corazón que sea recto a la vista. Y finalmente, algunos operan bajo falsas pretensiones, presentándose a sí mismos como si tuvieran autoridad o dones espirituales que realmente no poseen. Por ejemplo, los 7 hijos de Esquiva se encuentran en Hechos, capítulo 19, versículos 11 a 20. Intentaron imitar a aquellos que eran verdaderamente dotados con el poder de Dios. En su esfuerzo equivocado, trataron de invocar el nombre de Jesús sin fe ni autoridad genuina. Finalmente, enfrentaron un espíritu maligno que declaró: «A Jesús lo conozco, y a Pablo también, pero ¿quién eres tú para enfrentarte a mí?». Esta reprimenda expuso su falta de autenticidad y comprensión espiritual. En consecuencia, el Espíritu los dominó completamente, dejándolos humillados al huir desnudos de la iglesia. Todos estos enfoques demuestran una profunda falta de entendimiento sobre la verdadera fuente y propósito del poder divino, un don que no se gana por esfuerzo humano ni se compra con fines egoístas, sino que proviene exclusivamente de Dios, conforme a su voluntad perfecta y suprema. Finalmente, existen ocasiones en las que algunos tratan de captar los designios divinos, pero el Espíritu de Dios permanece incomprendido y distante en sus palabras y acciones. Tales esfuerzos revelan una desconexión espiritual, una falta de comprensión. En lugar de demostrar la presencia de Dios, estas circunstancias exponen la falta de fe genuina, ya que Dios no les ha concedido ninguna de esas autoridades. El intento de interactuar con la naturaleza divina de Dios sin poseer su espíritu no resulta en empoderamiento, sino en vacío hueco y humillación. Esto también sirve como un recordatorio de que el verdadero poder, la autoridad espiritual, solo proviene del corazón y de una vida transformada por Dios. Dios nos da un nivel de justicia y presentación y protección de aquellos que son injustamente acusados.
Aunque somos testigos de eventos inquietantes y de la prevalencia del mal, es importante recordar que el fin aún no ha llegado. Muchos están preocupados por el hecho de que aquellos que cometen la maldad ante los ojos del Señor a menudo parecen quedar impunes mientras los justos soportan el sufrimiento en sus manos. Sin embargo, podemos confiar en esta verdad inmutable. El Señor no se burla. No podemos tomar lo que es santo y usarlo para justificar el engaño, la vanidad o la iniquidad, y creer que Dios permanecerá en silencio. Así como Él se levantó para juzgar el pecado de Sodoma y Gomorra, así también Él responderá a nuestro propio día, quizás aún más a medida que la iniquidad aumenta y muchos confunden la negativa a escuchar el llamado urgente del Salvador. Sin embargo, los que permanecen dentro del arca de la seguridad no tienen que tener miedo. Así como Dios protegió al pueblo de Gosén en medio de las plagas sobre Egipto, de igual manera continuará resguardando a los suyos hasta el día del llamado eterno. No temas ni te desalientes, porque la fuerza divina está contigo. Lo único que podemos hacer en tiempos de problemas como estos es asegurar nuestra vocación y nuestra elección. Segundo Pedro capítulo 1 y versículo 10. No hablo simplemente como quien ya ha obtenido, sino como alguien que sigue esforzándose hacia la meta del premio. Tener esta firme confianza, sea que vivamos o incluso enfrentemos la muerte, somos del Señor. Amén. Gracias por ver y compartir tu tiempo conmigo hoy. Por favor, proporcione sus pensamientos sobre el mensaje de hoy dejando un comentario, haciendo clic en suscribirse o compartir un me gusta. También puede responder enviando un correo electrónico a howarddc42yahoo.com. Para explorar más contenido, visite el canal de YouTube David C. Howard Meehan 95 o, si desea escuchar el podcast anterior titulado Perspectives, escriba anchor.fm David ZCC634 en el navegador de su computadora o dispositivo móvil. Dios bendiga a cada uno de ustedes y que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con ustedes hasta que nos reunamos una vez más. Generate by AI.